No creo que haya visto un caso como este, así que me senté y traté de encontrar algunas buenas palabras para describirlo. Algunas de las más apropiadas fueron engañosas, brillantes, incluso aterradoras, pero realmente locas. Captura la sensación general de que había tantas capas de fraude ocurriendo aquí que es casi difícil de creer que entraré en más detalles al respecto, pero esencialmente todo el negocio fue un fraude durante casi 20 años. Una cadena de las tiendas electrónicas que se hicieron increíblemente populares en el área de Nueva York, en la década de 1980. Hoy en día la tienda más comparable que todos sabemos sería Best Buy. Era como una versión alocada de alta energía de Best Buy en su apogeo en 1988. Crazy Eddie fue la sexta más grande cadena de tiendas de electrónica en el país, controlando casi el 4% de los mercados y al ritmo que iban muchos creían que pronto estarían abriéndose camino hacia lo más alto de esa tabla de posiciones que el año anterior reportaron más de $350 millones. En ventas, que fue 6 veces mayor de lo que habían informado al comienzo de esa década, habían crecido unas 40 ubicaciones, principalmente en Nueva York, pero ahora se expandieron hacia el sur hasta Filadelfia. Pero ¿sabes qué? Creo que el reconocimiento del nombre fue mucho mayor que eso. Debería haber sido para una empresa de este tamaño. Prácticamente cualquier persona que viva cerca de Nueva York conocía el nombre Crazy Eddie porque durante más de una década realizaron una campaña publicitaria increíblemente efectiva aquí. Solo toma unos segundos para que entiendas la idea, incluso un sistema de video o componente audio. Lo tenía todo a la venta ahora durante Crazy en su mejor TV y videos que alguna vez sí. Eso es lo que Crazy Eddie estaba tan loco que sus precios eran una locura. Casi odio decirlo, pero he pasado demasiado tiempo mirando hacia atrás. En estos y por todo lo que he visto de todos modos, todos son muy similares, todos son ruidosos, ingeniosos y de bajo presupuesto, pero de alguna manera extrañamente convincentes al final. Habían producido más de 7,000 de estos anuncios transmitidos tanto por televisión como por radio para que daría cuenta de su nombre increíble. Rick encendido en ese momento. Apuesto a que la mayoría de las personas que vieron esto han visto algo en la cultura pop que al menos fue influenciado por uno de estos comerciales. Parece surgir de vez en cuando. Por ejemplo, el primero que viene a mi mente estaría funcionando mal. Eddie de Futurama, un personaje obviamente basado en él. Quiero dejar esto claro porque es fácil cometer el error. La persona que ves en los comerciales no está loca. El propio Eddie era un DJ local llamado Jerry Carroll que fue contratado para estar en. Todo esto suena muy mal, pero hubo dos épocas distintas de fraude, una durante la noche de los 70 y otra durante los 80. Por extraño que parezca, las dos eran prácticamente opuestas, así que permítanme comenzar con la década de los 70. Durante ese tiempo Crazy Eddie era una pequeña empresa privada con una ubicación para comenzar la década y solo 7 al final de la misma. Dadas esas circunstancias, su principal motivación para el fraude fue simplemente evadir impuestos. La familia Antar quería quedarse con el dinero que ganaban en lugar de dárselo al gobierno y, dado que una empresa paga impuestos sobre sus ganancias, su objetivo real aquí era hacer que sus ganancias parecieran ilegalmente más bajas de lo que realmente eran y su método principal para hacerlo es bastante básico. Se llama desnatado. Recuerde que esto fue en la década de 1970, por lo que muchos de sus clientes eran pagando en efectivo y al final del día deberían depositar ese efectivo en el banco, agregarlo a sus registros contables y luego, al final del año, usar todo eso para determinar su ingreso imponible. Tome ese efectivo y gástelo o guárdelo en su colchón en casa. Nunca se registra y nunca se le pide que pague impuestos sobre él, lo cual es legal muy fácil porque la ley dice que cualquiera que reciba un pago en efectivo legalmente tiene que informarlo y pagar impuestos sobre ese dinero. En Crazy Eddie llegó a un punto en el que estaban tomando millones de dólares de esas ventas en efectivo y escondiéndolos en sus casas como Walter White e incluso abrieron varias cuentas bancarias en países extranjeros. Más tarde se descubrió que una de estas cuentas en Israel tenía más de 6 millones de dólares en él. Usaría parte de ese dinero para pagar a sus empleados y simplemente mantendría todo fuera de los libros para que pareciera que eran más pequeños de lo que realmente eran y, por lo tanto, se les pediría que pagaran impuestos más bajos. En efecto, de esto es como estaban ahorrando dinero en impuestos. Ahora tenían dinero extra que les permitía vender sus productos electrónicos a precios más bajos, como decían en sus comerciales. Garantizar
donde igualarían el precio de cualquier competidor e incluso le reembolsarían el dinero si encontraba el artículo más barato en otro lugar dentro de los próximos 30 días. Estaban obteniendo una ventaja injusta considerando que estaban evadiendo impuestos que todos sus competidores estaban obligados a pagar, y en ese momento estaban sucediendo más cosas relacionadas con seguros y garantías. Estaban encontrando proveedores sospechosos para evitar las leyes de comercio justo que aún estaban vigentes y les permitían reducir sus precios ilegalmente, pero el desnatado era la forma más importante de hacerlo de manera fraudulenta. Ganar dinero, pero como dije en la década de 1980, todo cambió cuando decidieron que, en lugar de estafar al gobierno, sería más rentable estafar a los inversionistas. Propiedad de Crazy Eddie a quien quisiera comprarlo en el mercado de valores, mientras que Eddie y el resto de la familia Antar mantendrían la propiedad de más de la mitad. El plan aquí era hacer todo lo posible para hacer que el precio de las acciones subiera artificialmente, lo que aumentaría el valor de las acciones que poseían, y luego venderían esas acciones a ese valor inflado, que es exactamente lo que sucedió dentro de los 2 años posteriores a su oferta pública inicial. Las acciones de Crazy Eddie se cotizaban a un valor 10 veces mayor a lo largo de la forma en que la familia vendió la mayoría de sus acciones a esos valores inflados, y se embolsan casi $100 millones cuando deciden qué acciones comprar. Los inversores tienden a depender en gran medida de los informes de ganancias. Quieren ver estados financieros saludables y ganancias altas, por lo que, por extraño que parezca, El objetivo en todo esto era exactamente lo contrario de lo que era antes. Ahora querían que sus ganancias parecieran más altas de lo que realmente eran para que los inversores compraran sus acciones. Esta es la razón por la que usé la palabra brillante antes, porque lo creas o no, comenzó a cometer un fraude al cometer menos fraude. Sé que no tiene sentido, así que permítanme explicarles. Allá por 1980, cuando todavía estaban preocupados por reducir sus ganancias, se habían desviado $3 millones de ingresos no declarados. Millones de dólares directamente de los libros y almacenándolos en un banco en Israel. Luego en 1981, al año siguiente, querían que sus ganancias comenzaran a crecer, así que lo hicieron desviando un poco menos de $3 millones, y en 1983 apenas estaban desnatando en absoluto. En realidad no estaban ganando más dinero, pero debido a que no estaban hablando tanto, parecía que estaban ganando más dinero. Tiene sentido, correcto. Estaban cometiendo un nuevo fraude al no cometer el fraude anterior y, un poco más tarde, comenzaron a canalizar algunos del dinero que ya habían vuelto a tomar para continuar aumentando esas ganancias, y luego solo para pasar por algunas de las otras formas en que aumentaron ilegalmente sus ganancias reportadas. Ventas falsas. Crearon todas estas facturas falsas y luego les dijeron a todos que las ventas se realizaron. Podemos irnos adelante y reservarlos en las cifras de ventas. Simplemente no tenemos el dinero para mostrar porque aún no nos han pagado. Hicieron que sus ingresos aumentaran. Otra forma bastante inteligente fue exagerar su inventario cada año de la nada. Simplemente agregarían millones de dólares a su saldo de inventario. Luego, cuando los auditores le pidieran que vea ese inventario, lo tomarían prestado de sus proveedores que aceptaron porque dependían de su negocio, o simplemente enviaron su inventario entre ubicaciones para que se contarían varias veces, lo apilarían de manera complicada para que pareciera que hay más allí y, al final, informaron con éxito mucho más inventario del que realmente tenían. Las diferencias de tiempo fueron otra gran. Cuando se trataba de informar las ventas, incluirían algunas de las que llegaron después del final del año fiscal, ya sabes, diciendo que una videograbadora que vendieron a principios de 1987 en realidad se vendió a fines de 1986, inflando esas ventas de 1986. ¿Y qué tal inflar comparables? Ventas en tiendas. Si ve este canal, me habrá visto hablar sobre ventas en tiendas comparables comparando las ventas de cada tienda con el año anterior. Hablo de eso porque es una buena medida del éxito y comúnmente influye en la decisión de un inversor de, ya sea que quieran o no comprar acciones de la empresa. En este caso tenían una relación sólida con los fabricantes de productos electrónicos, por lo que pudieron ganar dinero extra comprándolos a precios reducidos y vendiéndolos a otros minoristas que actuaban efectivamente como mayoristas. Pero luego tomarían esas ventas y las reportarían como ventas minoristas en las ubicaciones de sus tiendas. Fueron clasificados erróneamente intencionalmente para inflar su misma cifra de ventas en la tienda. Ahora, en este punto, es seguro decir que los estados financieros publicados por
Crazy Eddie ni siquiera estuvo cerca de representar a los inversores comerciales reales que estaban mirando estas declaraciones confiando en que fueran precisas y comprando sus acciones en función de ellas. Por lo que una gran pregunta aquí sería qué pasa con los auditores que revisaron todas estas declaraciones y dijeron que se veían precisos, por qué no captaron nada de esto, y por eso miraría hacia el primo de Eddie, Sam Antar, director financiero de Crazy Eddie y prácticamente el autor intelectual detrás de todo este fraude. Algunas de estas declaraciones. Suena tan mal, pero la compañía literalmente lo envió a la universidad y pagó su matrícula para que pueda ir allí y aprender a cometer un fraude más complejo. Al graduarse, aprobó el examen de CPA, una prueba muy difícil, y comenzó a trabajar en la firma de auditoría que auditó. El loco de Eddie en ese momento obviamente es un conflicto de intereses masivo, así que el loco de Eddie comenzó a pagarle de los libros para que la empresa no se enterara durante su tiempo allí. Sam aprendió todo sobre cómo se llevan a cabo las auditorías. Aprendió formas efectivas de cometer el fraude y luego cómo engañar a los auditores. En 1984, cuando la empresa se hizo pública, Sam renunció a esa empresa y volvió a Crazy Eddie como director financiero, donde trabajaría para cometer y encubrir el fraude. Dice que él intencionalmente distraería a los auditores para perder su tiempo y los obligaría a apresurarse en partes de la auditoría. Ellos contratarían a los auditores para el trabajo de consultoría y el negocio adicional podría darles una razón potencial para mirar hacia otro lado a sus propios empleados. Recibieron instrucciones de mentir sobre los recuentos de inventario e incluso obtener manualmente los papeles de trabajo del auditor y cambiar algunos de los números en ellos. Sam Antar es una persona inteligente y, desde mi punto de vista, es la razón principal por la que pudieron lograr esto durante tanto tiempo. Como les fue bien a fines de la década de 1980, todo comenzó a ir mal a los locos precios de los productos electrónicos de Eddie's. El aumento de la competencia fue más intensa justo cuando estaban en medio de un plan de expansión demasiado agresivo. Esa combinación ayudó a causar el precio de las acciones. Para bajar, los accionistas pudieron hacerse cargo con éxito de la empresa y, como los nuevos propietarios con acceso a todo, obviamente no les tomó mucho tiempo darse cuenta de lo que estaba sucediendo y se declararon en bancarrota poco después. Sam fue muy cooperativo. Salió sobre todo, se declaró culpable, testificó en contra de Eddie y solo recibió penas menores, y usted dio la vuelta y traicionó a su familia. Sí, los puse a todos en la cárcel. Aquí está en arresto domiciliario durante unos meses y perdió su licencia de contador público, pero para Eddie, por supuesto. Las cosas estaban mucho más locas. Me quedé allí y tomé el calor. Tú corriste como una vaca. Huyó a Israel por un par de años, donde luego fue capturado y extraditado a los Estados Unidos. Al final de su juicio fue sentenciado a 12 años y medio en prisión. Luego se descubrió que el juez era parcial durante el juicio, por lo que se anuló la condena. Pero en lugar de un nuevo juicio, aprovechó la oportunidad para declararse culpable a cambio de una sentencia de prisión de 8 años y luego pasó más tiempo en prisión antes de ser liberado en 1999 y como si todo eso no fue lo suficientemente loco. Tal vez la parte más audaz de todo esto es que en 2001 intentó recuperar el negocio con publicidad similar, pero esta vez como una empresa de internet sin ubicaciones físicas. Obviamente no funcionó y para terminar en la historia de Crazy Eddie murió en 2016 a la edad de 68 años. Déjame saber en los comentarios qué piensas de Crazy Eddie. Para mí, este parece uno de los casos de fraude más peligrosos porque todo lo que ocurre en el exterior de todos modos parece tan divertido y amigable. Lo admitiré si estuviera viviendo en Nueva York en la década de 1980 y, por supuesto, no sabía todo lo que sucedía detrás de escena. Apuesto a que me hubiera encantado este lugar. Me alegro de no haber tenido la oportunidad de invertir en Crazy Eddie porque habría sido tentador. Fueron capaces para recuperar más de $100 millones de varias cuentas bancarias y distribuirlos a los inversores que fueron engañados. Pero todavía da miedo pensar en hablar de miedo. Quiero preguntar ahora que he hablado de eso, ¿estaría de acuerdo con mi lista de palabras aquí o tienes uno que parezca encajar mejor? Y cualquier otra idea que tengas sobre Crazy Eddie déjala en los comentarios. Me gustaría escuchar lo que tienes que decir. Gracias por mirar.